Bueno, seguramente has escuchado que comer carbohidratos por la mañana es bueno porque te va a dar energía durante el día y comerlos por la noche es malo porque te va a engordar. Pues bueno, esto realmente no es así y depende de muchos factores. Por ejemplo, en el caso de engordar con los carbohidratos, al final todo va a depender de si estás en déficit calórico o no lo estás. Cuando tú quieres, por ejemplo, ganar peso o bajar de peso, lo que haces es calculas cuántas calorías tienes que comer al día y digamos que si pesas tanto, hay que comer tantas calorías para mantenerse en ese peso. Si tú estás por debajo de esas calorías, vas a perder peso y si estás por encima, vas a ganar peso. Por lo tanto, si tú estás en un déficit calórico, esos carbohidratos no te van a afectar, no van a hacer que ganes peso. Se suele decir esto porque se entiende que tú cenas y esa cena luego, como te vas a dormir y no vas a estar haciendo actividad física, no te vas a estar moviendo, no vas a estar quemando calorías. Por lo tanto, se tiene esa concepción, se cree que si tú comes esos carbohidratos que son altos en calorías y luego te vas a dormir y no te estás moviendo porque estás durmiendo, pues vas a ganar grasa corporal mucho más fácil. Pero como digo, todo va a depender de si estás en déficit calórico o no lo estás. La otra parte, la parte de la energía, todo va a depender de cómo es tu rutina diaria. Si tú desayunas, ¿no? O por ejemplo estás haciendo ayuno intermitente y luego haces una comida con carbohidratos, tienes que ver qué es lo que vas a hacer luego, ¿no? Si por ejemplo desayunas y tienes que estar hasta la tarde en el ordenador trabajando y has comido carbohidratos, eso va a hacer que estés, digamos, que no estés activo y va a afectar de forma negativa a tu sensibilidad de esos picos de insulina que te va a provocar los carbohidratos. Si tú, por ejemplo, haces una comida alta en carbohidratos, si vas al gimnasio y haces entrenamiento de fuerza, ese entrenamiento de fuerza se ha visto que reduce muchísimo la sensibilidad a esos picos de insulina. Por lo tanto, no te van a dar ese cansancio típico de cuando comes carbohidratos, ¿no? Si tú has comido, por ejemplo, un plato de pasta, que son carbohidratos refinados, y luego te has quedado en el sofá, tumbado, viendo la televisión, seguramente te has quedado medio dormido, has tenido somnolencia, ¿no? Todo eso se debe a ese pico que te da de insulina y tu cuerpo es muy sensible a esa insulina y responde pues quedándote dormido, adormecido, ¿no? Con la mente, digamos, muy relajada. Si tú eso, en lugar de quedarte en el sofá, te fueras a andar, luego te fueras al gimnasio, esa sensibilidad, digamos, que se reduce y no va a hacer que tengas esa somnolencia, ese crash, esa caída, ¿no? A media tarde. Por lo tanto, lo de que los carbohidratos por la mañana en el desayuno te van a dar energía, todo depende, primero de todo, de la calidad de esos carbohidratos. No es lo mismo comer patatas, arroz, miel, fruta, que comer, por ejemplo, cereales, comer avena, comer pasta, ¿no? Carbohidratos refinados. Y luego todo va a depender también de lo que vayas a hacer después de consumir esos carbohidratos. Entonces, dicho esto, lo peor que puedes hacer es comer esos carbohidratos refinados, como puede ser la pasta, y luego no hacer absolutamente nada, ¿no? Quedarte tirado en el sofá sin hacer nada, y eso va a hacer que pases el día medio adormecido y con somnolencia. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de distribuir esos carbohidratos? ¿Cómo usar los carbohidratos de forma estratégica? Porque, por si no lo sabías, y esto lo he dicho ya en varios vídeos, los carbohidratos son esenciales para la salud hormonal y más para la salud de los hombres, ¿no? Los carbohidratos ayudan a producir esa testosterona, por lo tanto es imprescindible que incorpores carbohidratos a tu dieta. Y además, si estás yendo al gimnasio, estás haciendo entrenamiento de fuerza, estás queriendo ganar masa muscular y crecer el músculo, necesitas los carbohidratos para, digamos, que ese crecimiento sea óptimo. Además que los carbohidratos reducen también el estrés, reducen la hormona del cortisol, por lo tanto son muy importantes en la sociedad en la que vivimos, ya que estamos bombardeados de estresores, de cosas que hacen que nuestro cortisol aumente y estemos todo el día estresados. Entonces yo lo que te recomiendo es que consumas los carbohidratos de forma gradual, es decir, de menos a más. La máxima cantidad de carbohidratos la quieres consumir en la cena. ¿Por qué digo esto? Porque ese crash, esa caída que te van a provocar los carbohidratos, si luego no vas a hacer nada, ¿no? En este caso vas a cenar y vas a estar tumbado en el sofá y no vas a estar activo, no te vas a ir a hacer ejercicio a las 12 de la noche, sí que eso es malo durante el día, ¿no? Porque si tienes que estar activo, tienes que hacer cosas en el día y estás cansado, tienes que trabajar y estás cansado, eso no tiene mucho sentido, pero sí que tiene sentido por la noche. Lo que queremos por la noche es que nuestra mente se relaje, nuestra hormona del cortisol disminuya y además esos carbohidratos nos ayuden a dormir. Por lo tanto, es muy buena opción comer más cantidad de carbohidratos en la cena, porque eso va a hacer que nos quedemos relajados y van a permitir
un mejor sueño. Y paradójicamente, cuando tú has dormido bien, cuando digamos has entrado en ese sueño profundo, la quema de grasa, si lo que quieres es quemar grasa, va a ser mucho más eficiente. Si tu sueño es malo, has dormido mal, vas a ganar grasa corporal mucho más fácil. Así que como te digo, si estás por ejemplo haciendo ayuno intermitente, pues no comes nada, por la mañana te tomas un café y en la comida puedes incorporar carbohidratos, pero carbohidratos más simples, ¿no? Por ejemplo, puedes incorporar verduras, por ejemplo el brócoli, algo de fruta, ¿no? Si por ejemplo vas a entrenar luego a la tarde, pues puedes consumir antes fruta, miel cruda, ¿vale? Y después en esa cena en la que tu sensibilidad a la insulina va a ser casi nula, ¿no? Esa insensibilidad a la insulina, luego pues ya después del entrenamiento de fuerza tú ya puedes consumir esa cantidad más alta de carbohidratos sin problema. Y no solo sin problema, sino que además te va a dar muchísimos beneficios. Si por ejemplo estás entrenando en ayunas, puedes usar, digamos, esos carbohidratos que has incorporado por la noche en esa cena del día anterior, ¿no? Digamos que tu estómago no va a estar del todo vacío, literalmente, sino que va a tener esas reservas de glucógeno aún en la sangre que te van a permitir hacer tu entrenamiento por la mañana en ayunas. Por eso es muy importante también que si estás entrenando en ayunas, tu cena sea contundente, digamos, en carbohidratos, añadas bastantes carbohidratos, porque si no, tu cuerpo va a estar en mucho estrés si vas a entrenar por la mañana en ayunas. En el caso de que no quieras entrenar en ayunas, pues lo que puedes hacer por la mañana es simplemente comer esos carbohidratos más simples, ¿no? Como puede ser la fruta, la miel cruda, y mezclarlo, por ejemplo, con un yogur, ¿no? Que es proteína, es grasa, para, digamos, estabilizar un poco esa respuesta a la insulina, ¿no? Sabemos que si estás comiendo solo carbohidratos, la respuesta a la insulina no va a ser del todo óptima, no va a ser buena. Si tú estás, digamos, equilibrando esas comidas, ¿no? Estás añadiendo grasas, estás añadiendo proteínas, pues ese equilibrio hace que esa insulina no se dispare tanto, ese pico de insulina no sea tan alto y por lo tanto pues no estés cansado durante el día, tengas energía, puedas entrenar sin problemas, ¿no? Así que como he dicho, usa los carbohidratos de forma estratégica, añadiéndolos a tus comidas de forma gradual. Y los días que entrenes puedes añadir más carbohidratos, y los días que por ejemplo haces día de descanso y no estás entrenando, simplemente has hecho un poco de cardio, has ido a andar, ¿no? Por ejemplo, pues lo que puedes hacer es reducir un poquito más los carbohidratos para estar más en ese déficit calórico si quieres perder esa grasa corporal de forma más rápida, ¿no? Puedes comer más calorías los días que entrenas, porque ese entrenamiento de fuerza, que será muy intenso, va a hacer que quemes bastantes calorías, por lo tanto puedes incorporar más, puedes comer más ese día, no hay que preocuparse, y los días que estás, digamos, quemando menos calorías, puedes reducir un poco esos carbohidratos.